Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 1 de agosto, estamos estrenando ya este mes, así que todos sus proyectos les salgan bien, que sea todo positivo para usted que está en casita, en su trabajo y en todos los aspectos de su vida. Este día vamos a estar hablando de un tema muy importante que lo conozcan, especialmente usted que está en casa, que tiene un familiar diabético o que a lo mejor usted es diabético. Una de las complicaciones más comunes y muy serias, que es el pie diabético. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Si una persona tiene diabetes, significa que posee un alto nivel de azúcar en la sangre. Esto, con el tiempo, puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos. El daño a los primeros que se produce puede hacer que el paciente pierda la sensibilidad en los pies, con la consiguiente modificación de la percepción del calor y el dolor, pudiendo no notar quemaduras o heridas sobreinfectándose y llevando a una amputación. Los factores más importantes para el desarrollo de este problema son el mal control de la diabetes, la neuropatía, las deformidades del pie y el consumo del tabaco. El 80% de los pacientes con pie diabético presentan alteración de la sensibilidad y estos son los más proclives a desarrollar úlceras. Los primeros signos que deben alertar sobre el inicio de esta patología son el enrojecimiento de algunas zonas del pie, el aumento de su temperatura, zonas callosas que no mejoran, que progresan y que finalmente llegan al hueso provocando gangrena en la zona. El control de la diabetes y demás factores de riesgo puede disminuir notablemente esta incidencia. ¿Quiere conocer más sobre el pie diabético, sus riesgos y diagnóstico? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este tema tan importante. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, tenemos nuestros invitados. El primero que les voy a presentar es nuestro psicólogo este día, el licenciado José Martín Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Bien, muchas gracias. Le agradezco por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes un par de minutos acerca de un tema tan importante como es el pie diabético, desde la perspectiva psicológica. Muchísimas gracias, licenciado, por hacernos aquí el honor de contar con su presencia y claro que nos va a ayudar. Y no van a ser un par de minutos, van a ser varios. Bueno. Van a ser un poco más. Pero también le damos la bienvenida a nuestro endocrinólogo amigo, el doctor Luis Hidalgo Funes. ¿Cómo estamos, doctor Hidalgo? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar acá desarrollando un tema muy importante para la población diabética. Bueno, y vamos a estar contando también con la presencia del doctor Carlos Cañán Mila, ortopeda, que viene en camino, ha tenido un poquito de atraso, pero ya estamos esperando que él nos acompañe. Pero en este ínterin, doctor, ¿qué le parece si tratamos de hablar un poco de cómo es que llegamos a esto, el porqué de la neuropatía diabética, que es de las principales complicaciones en el diabético? Claro, todo es parte de la hiperglucemia que el paciente presenta. Los niveles altos de glucosa provocan daños sobre todo a lo que es la vasculatura y a los nervios periféricos que provocan la neuropatía diabética. La neuropatía diabética no es más que una pérdida de la sensibilidad protectora del pie en el diabético, que lo predispone a una lesión traumática principalmente, y esto hace que haya una infección y se provoque el pie diabético. Entonces, las causas que van a predisponer al pie diabético principalmente son el mal control de la glucosa, la presencia de neuropatía diabética, el tabaquismo, la presencia de enfermedad arterial periférica, o sea que las arterias están tapadas, que el paciente tenga previamente historia previa de lesiones o amputaciones, los predispone también a que sufra una nueva lesión o amputación de la otra extremidad. Por lo tanto, también el diabético tiene que tener muchísimo cuidado y es lo que siempre insistimos en el cuidado de sus pies, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pierden la sensibilidad. Entonces es tan fácil, y usted que está en casa, que no, a lo mejor no tiene un familiar diabético, creerá que no es posible, pero doctor, no me dejará mentir, una piedrita en el zapato puede ser algo
tan simple para usted y para mí, pero para un paciente con diabetes puede no sentirlo, con neuropatía de diabetes puede no sentir esa piedrita en el zapato y ocasionarle muchísimo daño, ¿sí? Así es. Es precisamente el punto importante en la evaluación del paciente diabético con respecto a la educación que debe dársele a esta persona, incluido en estas medidas tan sencillas como revisarse los pies diariamente, revisar el calzado que se va a poner, porque bien usted lo ha dicho, una piedrita que cayó adentro del zapato, la persona como tiene dormido la planta del pie no siente y se puede obviamente provocar una lesión por esta piedrita o un clavo, una espina. Entonces la revisión diaria de los pies, el aseo adecuado de los pies, el mantener los pies secos, hidratados, la piel hidratada y sobre todo el uso de un calzado adecuado es de suma importancia para prevenir esta complicación que es muy frecuente. Por lo tanto, todo paciente diabético tiene que estar, y tanto él como sus familiares, estar bien consciente de toda esta situación para que no olviden todos los días antes de colocarse los zapatos, revisarlos con la mano, verificar que no hay un animalito, una piedra o sencillamente algún borde que esté adentro del zapato que pueda estar molestando el pie. En los calcetines, la revisión de la que hablábamos no tiene que hacerla probablemente el mismo paciente porque a veces también tiene una retinopatía diabética que no le permite a lo mejor poder alcanzar a verse bien los pies y por lo tanto el cuidado de las uñas y esos pellejitos, cuidadito, ¿verdad, doctor? Así es. El paciente debe tener la ayuda, sobre todo como usted lo decía, si ya tiene limitada la visión, de un familiar que se percate que no tenga ningún objeto extraño en el calzado. Aprovechando, el calzado de la persona diabética debe ser lo suficientemente cómoda, que no apriete el pie, idealmente de cuero, porque el cuero mantiene el pie seco. Hoy hay mucho material sintético de que hacen los zapatos y esto lo que provoca es que el pie sude y mantenga húmedo el pie y esto puede condicionar a que hayan lesiones dérmicas y por lo tanto una vía de entrada de microorganismos, infecciones y llevarnos a un pie diabético. Por lo tanto, esto es, el calzado tiene que ser cómodo. El calcetín, doctor, ¿alguna recomendación específica? Porque también los calcetines son importantes si son elásticos para también ayudar a la circulación, ¿o no? Sí, usualmente se recomienda que sean calcetines de algodón. Estos no hacen que el pie sude. Si lleva un material sintético, obviamente que puede ser nuevamente que el pie sude demasiado. No debe ser calcetín que apriete demasiado a la pierna, un calcetín que no tenga costuras, al igual que los zapatos, idealmente no deben de tener costuras, porque estos pueden hacer que haya un roce en la piel del paciente, lacerarla y nuevamente ser vía de entrada de microorganismos al pie de la persona. Y el corte de uñas, como ya dijimos, tiene que ser realizado por una persona que esté definitivamente preparada para hacerlo, que sea ajena a lo mejor a la familia o si es alguien de la familia, pero que pueda hacerlo bien, que sepa lo que está haciendo, porque un pellejito que le deje mal cortado y también puede ser una vía de entrada, ¿cierto? Sí, existen lugares a donde pues, prácticamente se les da tratamiento para corte de uñas y pedicura a los pacientes diabéticos, que también es importante hacerlo, porque pueden haber lesiones también asociadas a estas estructuras que le van a predisponer a infecciones. Hay lugares especiales en el país para tratar este tipo de condición. Muy bien. Licenciado Martín, ayúdeme con algo. Yo siempre me he preguntado en qué está en la psicología del ser humano, por qué vamos siempre en contra de lo que está a favor y a favor de lo que está en contra, les digo yo, porque realmente el paciente diabético típicamente se comporta hasta cierto punto muchas veces como un niño malcriado, en el sentido de que uno le insiste lo que no puede comer y siempre encuentra uno los escondites, las mesas de noche, en los hospitales, ¿cierto? Uno va y revisa las mesas de noche y ahí están las galletitas, los juguitos, los dulces, todo lo que comió que no tenía permiso de comer. ¿Cómo hacemos para entrar en esa psiquis y poderlos convencer? Bueno, principalmente es importante tomar en cuenta que cuando traemos un proceso de costumbre, de hábitos desde chicos y llegar a la edad adulta y enfrentarnos con situaciones que vienen en contra de nuestra estabilidad en salud física y mental y que estas condiciones nos generan hacer cambios repentinos en nuestra vida personal, en nuestro estilo de vida, obviamente que genera una actitud de rebeldía, se vuelve la persona reacia a no aceptar las indicaciones que se le dan y que son indicaciones que van a venir encaminadas y enfocadas a su proceso de recuperación, de rehabilitación, si le queremos llamar, y a su proceso de estabilidad. Pero desmontar esos esquemas
de la noche a la mañana o de un día para otro es difícil, o sea, requiere todo un proceso de abordaje psicológico, utilizando toda una estrategia de terapia psicológica a través de la psicología cognitiva conductual, en donde se trata de desmontar esquemas, se trata de desmontar malos hábitos que en un primer momento a lo mejor para él le era bueno tener este hábito, esta costumbre, pero ya este hábito y esta costumbre en el momento actual, en el hoy, debido a las circunstancias en las que se encuentra él o ella de salud, ya es bien difícil que los pueda seguir llevando porque ya no son coherentes o ya no son coincidentes con la situación de salud que está enfrentando en este momento. Entonces, es por eso que es necesario hacer cambios en el estilo de vida, hacer cambios en los hábitos, en las costumbres y más que todo en las dietas, ¿verdad? Que en la dieta es donde más le afecta a las personas con diagnóstico de diabetes y es donde tiene su mayor repercusión, ya que tiene que llevar una dieta bastante estricta, pero como digo, o sea, es parte de una actitud, de un acomodamiento, porque así me criaron, así me acostumbraron, yo vengo tiempos de venir siendo así y no puedo dejar de hacer esto. Okay. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV luego del avance. Ya volvemos. Descarga Megavisión Go desde el App Store o Play Store y disfruta completamente en vivo este 4, 5 y 6 de agosto la 21ª Feria Agostina desde Los Ángeles, California. Megavisión Go, el mundo digital en tus manos. Estás viendo Salud TV. Una vez más, Grupo Megavisión marca la diferencia con sus enviados especiales a la ciudad de Los Ángeles, California, para celebrar la 21ª Feria Agostina con más de 100,000 salvadoreños. Todo esto será posible gracias a nuestros equipos de producción que transmitirán en tiempo real los detalles más relevantes de este gran evento. Y porque nuestra señal no tiene fronteras, millones lo verán en todo el mundo a través de nuestra aplicación Megavisión Go. Si todavía no la tiene, es momento de descargarla desde la App Store o la Google Play Store y así poder disfrutar de nuestra transmisión de la 21ª Feria Agostina en tiempo real, junto a la comunidad de salvadoreños residentes en Los Ángeles, California. Este 4, 5 y 6 de agosto. Viva esta gran celebración a través de nuestra aplicación Megavisión Go, el mundo digital en tus manos. Bueno, vamos al sondeo a ver qué le preguntaron a nuestra población y cuáles fueron sus respuestas para continuar hablando de nuestro tema el día de hoy. Pues tener un gran cuidado, o sea, usar zapatos suaves, no andar en cualquier lado, ¿vea? Porque incluso hasta un alambrito hasta da la gran infección para que hasta le puedan amputar el pie. Mire, y todos los días estarse limpiando los pies, lavándoselos y revisándoselos y usar zapatos adecuados para que no se le vaya a meter algo en el pie, un clavo, porque con un medio pulloncito se le puede infestar y entonces ya después eso se agrava. Tienen que hacerle un montón de tratamientos, exámenes y después ya cuando ya ven que el problema es mayor, le toca que quitar el pie o si no un dedo. Ajá, y eso es lo recomendable de cuidarse los pies. Tomarse la medicina que no le haga falta y cuidarse. Mire, una de las cosas que se saben que a veces hay gente que quita los uñeros, ellos personalmente, y tienen que quitárselos una persona especialista para que no tener problemas, porque mucha gente por quitarse un uñero, a ellos personalmente a veces les han imputado un pie, lo que sea. Y lo segundo es la alimentación, tratamiento médico. Seguir los consejos del médico y asistir puntual a la clínica y cumplir con todos los medicamentos que tiene que tomar, ¿verdad?
Bueno, me imagino que tienen que tener las medidas adecuadas, ¿verdad? Para no causarse lo que es una infección. Tengo más o menos idea de que es una enfermedad muy delicada. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que responden a nuestro sondeo por las calles. Aprovecho y le damos la bienvenida. Ya tenemos con nosotros a nuestro amigo ortopeda, el doctor Carlos Cañada Noila. ¿Cómo estamos, doctor Cañada? Un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo un tema tan importante y tan común para la población que muchas veces sufren complicaciones precisamente por desconocimiento. A veces las etnoprácticas también tienen algún impacto en este tipo de situación. Tiene razón. Bueno, y gracias, doctor, porque yo sé que le costó muchísimo llegar. Claro. Usted da fe que realmente ya el desfile comenzó y que esto ha ocasionado mucho problema de tráfico, ¿verdad? Ya comenzó la vacación, ciertamente. Correcto. Bueno, hablemos un poco del impacto que genera realmente un pie diabético, como usted bien ha dicho, las costumbres que la gente puede tener. Claro, de hecho es importante traducir este problema en estadísticas, en números, porque es la única manera en la que realmente uno logra tener una dimensión del problema. Muchas veces pues la mayoría de personas piensan que es algo que le sucede solo a ellos, pero no, ¿verdad? Y a veces siguiendo los consejos del vecino, que mira, ponete agüita con esto, con chichipice, que te pones que sábila, que te pones que una serie de cosas, a veces pueden complicar la situación. Hay cifras que hablan que más o menos un 13% de la población mundial anda padeciendo problemas de diabetes mellitus, del tipo 2 principalmente. Y de este porcentaje, hasta un 13% llegan a desarrollar complicaciones serias de pie diabético en diferentes niveles de gravedad, ¿verdad? Al punto de llegar a presentar problemas, lesiones de piel, que pueden ser lesiones superficiales, que pueden profundizarse y complicarse y llegar a situaciones realmente graves. De hecho, las personas con diabetes mellitus que desarrollan un pie diabético tienen 15 veces más probabilidad de amputaciones que una persona que no tiene el problema de la diabetes. Es por eso que es bien importante lo que se mencionaba anteriormente, el cuidado del pie, el cuidado de la piel, hacer un cuidado apropiado de las uñas, porque a veces, incluso en situaciones tan pequeñas como un uñero empieza y entra una infección. Hay que decirlo también, el paciente diabético no es un paciente común y corriente, es un paciente que está más expuesto a desarrollar complicaciones con infecciones, algo que puede ser una infección local, es decir, lo que la gente conoce como un panadizo, digamos, ahí en el dedo, que comúnmente se conoce, que es un absceso superficial, que en una persona que no es diabética no pasa de ser algo molesto y doloroso, puede ser el inicio de un problema de un pie diabético severo, es decir, una infección que se profundice, llegue a tejidos, músculos, tendones, hueso, que posteriormente pues, las bacterias encuentran en el diabético un caldo de cultivo perfecto para reproducirse y empieza el problema. Y eso va caminando, va caminando, va caminando. Y hablamos de que estas infecciones, cuando hablamos de bacterias en el diabético, son infecciones que caminan no en días, sino que son horas. La diferencia entre resolver un problema que no llegue a complicaciones como amputaciones o que termine incluso complicándose con infecciones graves a nivel de todo el organismo que pueden terminar en la muerte de las personas. Por eso la importancia que el paciente diabético, así como todo aquel que padezca una enfermedad crónica, especialmente si es una crónica degenerativa como en el caso de la diabetes, tiene que estar en control. Hablemos, doctor Hidalgo, porque realmente muchos pacientes que nos están viendo, que a lo mejor son diabéticos o tienen familiares con ella, pueden pensar, y todos tenemos neuropatía diabética, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la evaluación para saber si un paciente diabético ya cuenta con una neuropatía? Antes que nada, quiero retomar lo que el licenciado mencionaba. Yo digo que tanto va el agua al cántaro que al final se rebalsa o se rompe. Se rompe. Gracias. En cada consulta tenemos que estar insistiendo en que el paciente tiene que lograr un buen control de su glucosa para evitar complicaciones crónicas. Estamos hablando de pie diabético ahorita, pero como decía el doctor, también hay una cantidad exorbitante de complicaciones que se asocian a la diabetes mellitus. Bueno, también decir que con niveles de glucosa que varían entre los 200 y los 250 miligramos por decilitro, las defensas del cuerpo están dormidas. Y es por eso que una pequeña infección en una persona no diabética no pasa a más, como bien lo mencionaba el doctor. En cambio, en el diabético es una catástrofe. Bien, el paciente diabético en el tiempo puede variar la aparición de la neuropatía diabética. Va a depender sobre todo de los niveles de control que el paciente tenga
y puede experimentar sensaciones de ardor en la planta de los pies, adormecimiento de las extremidades, principalmente inicia los dedos, puede presentar sensaciones de hiperalgesia, que significa un extremo dolor a una sensación que no es tan dolorosa, o alodinia, que es un dolor a una sensación que no genera dolor en una persona que no tiene la enfermedad. Entonces, obligatoriamente en todo diabético tenemos que hacer una evaluación de la presencia de complicaciones crónicas, en este caso de la neuropatía diabética, y lo hacemos con un examen muy sencillo, utilizando instrumentos muy sencillos como es el monofilamento, el diapasón, que debe ser idealmente de 128 Hz, martillo y reflejos, los ojos y las manos. Tenemos que palpar pulsos, si están presentes, si están simétricos, si están fuertes los pulsos o están disminuidos. Tenemos que ver la presencia de los reflejos, tanto el aquiliano como el patelar o en la rodilla. El uso del monofilamento, que es evaluar en el dorso del pie diferentes puntos. Es un abalambrito, es un hilo de nylon muy delgadito. Y obviamente el diapasón, viendo la sensación de vibración del paciente. Además, calor, y hoy en día no se usa mucho la prueba de la aguja, que es provocar cierto grado de dolor al paciente para ver si responde, así es. Si el paciente tiene presente o logra detectar estas sensaciones, tiene lo que llamamos la protección del pie. Si hay ausencia de esta, obviamente que el paciente tiene riesgo de desarrollar pie diabético y llegar a una gravedad de una amputación. Muy bien, bueno, entonces vámonos a una pausa comercial, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula del doctor Mauricio Palacio Marchesini, neurólogo. Nos habla acerca de la neuropatía que puede tener el paciente diabético. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Mauricio Ernesto Palacios Marchesini, yo soy médico neurólogo del Instituto de Neurociencias y esta tarde hablaremos sobre la polineuropatía diabética y sus complicaciones. La neuropatía diabética es una de las complicaciones que pueden aparecer a largo plazo en un paciente diabético. La enfermedad tiende a dañar los nervios periféricos en las extremidades, específicamente en las áreas distales, en manos y en pies. Los pacientes suelen mencionar mucha sensación de adormecimiento, ardor y dolor, más que todo en los pies. Lastimosamente, cuando ya aparece esta complicación, no tiende a ser reversible. Aunque pueden haber tratamientos que aminoran los síntomas, la lesión neuropática no mejora y puede hasta empeorar con el tiempo. Es importante que nos chequemos el nivel de azúcar y más cuando ya sabemos que somos diabéticos, porque la aparición de la neuropatía diabética es casi persistente en todos los pacientes, simplemente que se presenta en diferentes modalidades y afecta en mayor grado o en menor grado dependiendo del control glicémico que tenga el paciente a lo largo de toda su enfermedad. En caso de diagnóstico de una neuropatía diabética, lo importante es mantener el control glicémico a lo normal para evitar mayor daño en los nervios periféricos, ya que sabemos de que esto va a ser irreversible. Sin embargo, los tratamientos pueden lograr cierta comodidad en los dolores y en las manifestaciones clínicas del paciente, y por ello es necesario un buen control glicémico y que usted atienda sus controles con su médico de cabecera. Para Salud TV, soy el doctor Mauricio Ernesto Palacios Marchesini. Les deseo una buena tarde. Descarga Megavisión Go desde el App Store o Play Store y disfruta completamente en vivo este 4, 5 y 6 de agosto la 21ª Feria Agostina desde Los Ángeles, California. Megavisión Go, el mundo digital en tus manos.
Una vez más, Grupo Megavisión marca la diferencia con sus enviados especiales a la ciudad de Los Ángeles, California, para celebrar la 21ª Feria Agostina con más de 100,000 salvadoreños. Todo eso será posible gracias a nuestros equipos de producción que transmitirán en tiempo real los detalles más relevantes del gran evento. Y porque nuestra señal no tiene fronteras, millones lo verán en todo el mundo a través de nuestra aplicación Megavisión Go. Si no la tienes, descárgala ya visitando App Store o Play Store para disfrutar de la 21ª Feria Agostina en tiempo real junto a la comunidad de salvadoreños residente en Los Ángeles. Será una transmisión histórica en la que un equipo de producción de Megavisión en Los Ángeles, California, transmitirá el evento a El Salvador, al mismo tiempo que otro equipo en suelo salvadoreño transmitirá para los compatriotas en Los Ángeles las fiestas agostinas de El Salvador. Viva esta gran celebración con el azul y blanco de nuestros colores patrios a través de Megavisión Go, el mundo digital en tus manos. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole y usted aprendiendo cada día más de cada uno de los temas de salud que le llevamos hasta su casa. En este día estamos hablando del pie diabético con nuestros invitados. Quisiera que en este bloque hablemos ya en la evaluación de un paciente con una sospecha de un pie diabético. ¿En qué momento vamos a solicitar la interconsulta? Sería con el ortopeda. ¿En qué momento vamos a decidir amputar o no amputar, doctor Hidalgo? Existe una clasificación de riesgo para determinar qué intensidad de tratamiento tenemos que darle a un paciente. Y se divide en 4 categorías, 0, 1, 2 y 3. La categoría 0 es una categoría donde el paciente no tiene esa pérdida de la sensibilidad de protección, no hay deformidad del pie y tampoco hay presencia de enfermedad arterial periférica. La categoría 1 es cuando el paciente ya tiene pérdida de la sensibilidad protectora y además tiene deformidad en el pie. De ahí ya comienza uno a evaluar la posibilidad de enviar al paciente a un especialista. El grado 2, ya el paciente tiene pérdida de sensibilidad protectora y además ya tiene enfermedad arterial periférica. Ahí obviamente que necesitamos la ayuda del especialista, ya sea un cirujano vascular periférico o un cirujano cardiovascular, que hoy en día está en boga hacer cateterismo para destapar esos vasos que están obstruidos. Y el tercer categoría de riesgo es cuando el paciente ya tuvo una úlcera o ya tuvo una amputación de una extremidad previa. Entonces, prácticamente con esa categoría de riesgo podemos decidir mandar al paciente a una evaluación desde la categoría 1 de riesgo. Muy bien. Entonces, en ese caso, doctor, ¿qué les compete a usted ya? Exacto, cuando ya llega un paciente referido pues con alguna complicación ya seria del pie diabético, también nosotros utilizamos una escala, una clasificación. Y en base a eso pues se da tratamiento, porque no todo es amputación. Usualmente eso es cuando ya llega en una etapa ya muy complicada del paciente. Pero nosotros utilizamos una escala que se llama escala de Wagner, que se divide en 5 tipos, ¿verdad? Desde un pie de riesgo, que es el grado 0, luego tenemos pacientes que tienen úlceras superficiales, es decir, solo afecta la piel y se ve una úlcera que no está infectada. Luego tenemos una siguiente categoría donde tenemos una úlcera más profunda, en la cual afecta tejidos blandos, llámese tendón, llámese tejido subcutáneo, celular subcutáneo y músculo, pero todavía no está afectado el tejido óseo. Luego en una úlcera muy profunda, que ya estamos hablando de una categoría 3, básicamente ya hay una infección, un absceso, una formación de pus y que puede estar ya tocando lo que es el tejido óseo. Y finalmente ya vienen los grados variables de gangrena, una gangrena localizada que usualmente todavía está en un pie que puede ser de alguna manera rescatable, ¿verdad? Pero ya con un cierto mal pronóstico. Y finalmente tenemos un pie que está afectado total, ¿verdad? Ese paciente es el que usualmente uno considera hacerle una amputación radical, es decir, no hacer amputaciones en zonas donde está afectado, sino que generalmente cuando ya llega un paciente con una gangrena compleja, generalmente hablamos también de trastornos vasculares, pacientes que tienen ocluidas las arterias, incluso en zonas más lejanas de donde uno logra ver el efecto
de la oclusión, de la obstrucción vascular. Son personas que muchas veces uno ve, por ejemplo, hablando en el pie específicamente, ve el dedo gordo y lo ve negrito, moradito, pero muchas veces no es ahí donde está obstruido, sino que generalmente puede estar arriba, incluso en arterias que van al nivel de la rodilla. Y a veces pasa que cuando uno decide hacer una amputación, digamos, conservadora en estos pacientes y no se asegura de que hay un problema vascular más arriba, usualmente son personas que uno les amputa un segmento, luego no mejora y sigue complicándose, y le amputan otro segmento y luego se sigue complicando porque básicamente el problema está más arriba. Está más arriba y no había sido Exacto, bien entonces es identificado. importante hacer una buena evaluación vascular del paciente con pie diabético porque de nada sirve ir cortando por segmentos si el problema está más arriba. Usualmente por eso nosotros nos ayudamos de un cirujano vascular que hace un estudio, ya sea un angiotac, llámese un Doppler arterial, para tener una idea de dónde es la obstrucción. El cirujano vascular, si es factible, él considera, si hace una reperfusión, es decir, hacer una angioplastía, como bien lo mencionaba el doctor, para colocar usualmente un stent o ir a quitar alguna obstrucción. Tratar de ir a permeabilizar esos vasos que están el vaso obstruidos para que haya les flujo llegue oxígeno. y que llegue, exacto, sangre arterial oxigenada de esos tejidos para que puedan sanar. Si no, ese paciente va a ir cortando por segmentos hasta llegar a donde era la obstrucción, pero por eso no tiene que asesorarse. Ya cuando uno hace eso, se logra hacer una angioplastía, usualmente esas amputaciones que no son radicales suelen ir bien. Entonces, vamos, es un trabajo multidisciplinario, donde realmente todos tenemos que entrar en el partido ese de tratar de rescatar a ese paciente para que tenga los mejores resultados. Entonces es importante eso, ¿verdad? Que no tratar muchas veces de abarcar a un paciente con un pie diabético y empecinarse y decir, yo lo voy a llevar, porque probablemente cuando busque ayuda ya va a ser una situación demasiado complicada y probablemente va a terminar en una amputación radical, ya sea abajo de la rodilla o por encima de la rodilla. Mire, algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta como paciente es que el médico, nosotros estamos para ayudarles realmente, en ningún momento para generarle más daño. Por lo tanto, tiene que poner su confianza primero, claro, en Dios, y en segundo lugar en su médico y hacer todas las evaluaciones en el momento pertinente que él se los indique. Porque si estamos esperando o le estamos dando órdenes prácticamente al médico, no, doctor, hasta aquí córteme, no. Exacto. O sea, no se puede, definitivamente usted tiene que dejarse llevar por lo que el médico dice. Claro que él va a hacer todos los estudios que necesite. Licenciado, hablemos de la importancia del apoyo en estos momentos, porque obviamente hay fases por las que psicológicamente es normal que un paciente que va a ser amputado tiene que pasar. Sí, verdaderamente nosotros cuando estamos bien de nuestro cuerpo actuamos de una manera, cuando estamos mal actuamos de otra. Todo estímulo genera un impacto emocional, psicológico, una actitud y una conducta. En este sentido, pues las personas que sufren de pie diabético e incluso llegan a complicarse más, como ya dijeron los doctores, pues de hablar de amputaciones, genera un impacto mayor en su estado emocional y psicológico, conductual. Ahí viene un estado anímico. Bueno, y esto tiene que ver mucho con la personalidad. La personalidad tiene que ver mucho con las reacciones y las actitudes que asuma el paciente con relación a su tratamiento. Muchas veces los tratamientos médicos se complican debido a la negación, a la actitud reacia, a la actitud soberbia, digámoslo así, del paciente por no dejarse llevar por las indicaciones que el médico le da con relación a su tratamiento. Toda negación, toda actitud reacia, toda rebeldía, toda soberbia genera una reacción emocional que hasta cierto punto impacta físicamente y puede bloquear ese proceso de rehabilitación o de recuperación en el paciente. Entonces es por eso que es importante la atención psicológica, no solo del paciente mismo, sino también de la familia, porque en este caso la familia se convierte en la primera red de apoyo de todo paciente, es la familia. Allí está la primera red de apoyo. Y el paciente tiene que estar claro, consciente, asimilar, racionalizar su problema, su situación y vivirla concretamente. También es importante que en estos casos así, tanto en el paciente mismo como en la familia, deben de estar en mutuo acuerdo, deben de estar en una unidad, deben de estar unidos, pues, porque si el paciente dice una cosa y la familia dice otra, eso distorsiona, tiende a descontrolar el curso normal del tratamiento, ya sea desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico.
Entonces, por eso la familia juega un papel importante y sobre todo también que el paciente como la familia deben de estar bien fortalecidos espiritualmente. Porque las enfermedades hay que verlas desde varios ángulos, no solo desde el punto de vista psicológico, no solo desde el punto de vista médico, sino que también desde el punto de vista espiritual. Si yo estoy fortalecido espiritualmente, a lo mejor este problema que estoy viviendo, esta racionalización, esta concientización que voy a hacer de mi estado de salud actual, la voy a sentir menos pesada que viéndola desde el ángulo donde comúnmente la gente lo ve. Muy bien, muy bonito lo que acaba de decir el licenciado, definitivamente fortalecidos espiritualmente con Dios todo es mucho más fácil y la principal red de apoyo, la primera, es la familia. Así que con eso nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. Descarga Megavisión Go desde el App Store o Play Store y disfruta completamente en vivo este 4, 5 y 6 de agosto la 21ª Feria Agostina desde Los Ángeles, California. Megavisión Go, el mundo digital en tus manos. Estás viendo Salud TV. Les comento que los artistas urbanos siempre habían necesitado un espacio para poder demostrar todo su ingenio y por eso Grupo Megavisión presenta su nuevo show, Luces, Cámara, Ingenio, en el que 21 participantes de las 3 zonas del país competirán por un gran premio. La invitación es para todos aquellos artistas talentosos a que demuestren su ingenio ante nuestras luces y cámaras. Nosotros ya estamos listos, solo hace falta mostrar tu talento. Las audiciones se realizarán este próximo 9 de agosto en el Teatro de Santa Ana, 12 de agosto en el Teatro Nacional en San Salvador y la última el 26 en el Teatro de San Miguel. Para más información, manténgase pendiente de nuestro canal o búsquenos en Facebook como Luces, Cámara, Ingenio. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de pie diabético. Ya escuchamos, no todo pie diabético significa que va a ser amputado. Necesita una evaluación. Todavía hay esperanza en algunos casos y hay muchas alternativas que pueden intentar hacerse antes de llegar a esta terrible decisión, pero que puede salvarle la vida. Pero siempre pueden haber complicaciones. Hablemos un poco de las complicaciones que pueden haber, doctor Hidalgo. Sí, obviamente un paciente que tiene pie diabético implica que tiene una infección. Y ya hablábamos que las defensas en el diabético están bajas. Esto obviamente puede predisponer a un choque séptico, o sea, una infección generalizada, que es probablemente lo que puede llegar a ser una condición fatal en un paciente que no esté compensado. Es declarar también que para que un tratamiento del pie diabético sea efectivo, lo ideal es mantener al paciente bien controlado su glucosa mientras está recibiendo ya sea tratamiento antibiótico o, si el caso es tan grave que requiera una amputación, obviamente que también es importantísimo mantener la glucosa bien controlada para minimizar el riesgo de que esa herida se reinfecte y haya necesidad de hacer otro tipo de procedimiento. Por lo general, doctor, para que la gente en casa tenga idea, ¿cuántos días va a durar más o menos un tratamiento por antibiótico en el caso de un pie diabético? Eso es variable. Puede ser de 10 a 14 días de antibiótico intravenoso si la infección es muy seria. Otros pacientes que tienen una, como el doctor lo decía, una tipo 1, por ejemplo, la escala de Wagner, pues se puede manejar con esquema oral. Pero lo más importante y el mensaje que yo quiero dejar claro aquí es que el paciente diabético idealmente debe de consultar al momento que se detecte una lesión, por muy pequeña o insignificante que le parezca, que deje la decisión de cómo va a tratar esa lesión al personal de salud que está entrenado adecuadamente. Porque al final de cuentas eso es lo que lleva a que el paciente se complique y obviamente conlleve riesgo de una amputación, tomando en consideración que la neuropatía diabética
y el pie diabético es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas en el mundo. Entonces están en riesgo de sufrir una complicación que produce deshabilitaciones. Muy bien. ¿Qué otras complicaciones pueden haber desde el punto de vista ortopeda? Claro, de hecho es importante saber esto. Cuando hablamos de diabetes hablamos de una enfermedad que afecta a todo nuestro cuerpo, ¿ok? El pie diabético es una complicación que puede venir de un paciente diabético no muy bien cuidado, no muy bien tratado. Supongamos la siguiente situación. Un paciente que tuvo un pie diabético, bueno, se le hizo lo que se le tenía que hacer, se compensó su azúcar, se le manejó con antibióticos, tuvo una amputación, gracias a Dios le fue bien, perfecto. El problema no se queda ahí, porque al ser la diabetes una enfermedad que afecta a todo nuestro cuerpo, hay una probabilidad bien alta que incluso en los siguientes 2 a 3 años, estamos hablando de un 40-60%, el paciente pueda tener una nueva reamputación, incluso que pueda ser del lado contralateral, es decir, el otro miembro inferior. ¿A qué voy con esto? Esto es importante tenerlo en mente, porque las personas usualmente salen de su pie diabético, solo me quitaron el dedito, me curé, qué bien, y todo terminó, y luego vuelven a un estado previo en el cual se descuidan de manejar correctamente su glicemia, de tomarse sus medicamentos, de ir a sus controles médicos. Entonces, ¿qué pasa? El problema sigue avanzando, y de repente puede volver a afectar el mismo pie, puede afectar el otro. Entonces, vamos, las complicaciones no se terminan cuando se termine el episodio de un pie diabético que, pues, bendito Dios, pudo haber terminado bien. Entonces, es importante que el paciente tenga en mente eso. La diabetes no es una enfermedad que se cura, ¿ok? Entonces, son cuidados que tienen que ser de carácter permanente, ¿verdad? Porque incluso teniendo los cuidados apropiados, manejando bien, pueden suceder esos eventos. Ahora, ¿cómo le puede ir si no se cuida apropiadamente? Como bien decía el doctor, incluso lesiones insignificantes hay que consultarlas, como dice la gente. La culebra, entre más chiquita es, más rápido se mata, y entonces los resultados pueden ser más satisfactorios. Por lo tanto, tenemos que cuidar que esas complicaciones no lleguen. Muy bien, doctor, gracias. Como estas cosas desgraciadamente son más comunes de lo que uno quisiera, pues aquí tenemos para muestra un botón. En la siguiente nota extra, el señor Amadeo Jiménez Ticas nos cuenta su testimonio. Él tiene 66 años y hace 6 meses desgraciadamente fue amputado a causa de un pie diabético. Escuchemos su historia. Mi nombre es Amadeo Jiménez Ticas. Tengo 66 años de edad. Soy porque todavía estoy en el puesto, director presidente de una ONG. El año 1992 yo trabajaba en el Incafé, ¿verdad? Y entonces compartíamos el servicio sanitario con un abogado. Cuando yo salí del servicio entró mi compañero, pues. De momento él sale del servicio y me dice: don Amadeo, sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Y eso? ¿Usted es diabético?, me dijo. Y le dije: no, que yo sepa, no. Hasta ahí yo no sabía que era diabético. Y me dijo: mire, me dijo, disculpe, yo no soy médico, pero me gustaría, para poderle colaborar, que pudiéramos sacar una muestra y se la llevamos a Chabelita, me dijo que era la enfermera, ¿verdad? Se la llevamos a Chabelita para que nos vea la muestra. Y cabal, en ese momento conseguimos por ahí un frasco, sacamos una muestra de orina y se la llevamos a Chabelita. Allá como a la hora me dijo ella, me llamó y me dijo: sí, usted es diabético. A partir de ahí yo supe que era diabético, llevando yo una vida tal vez no apegada a la dieta que se me recomendaron, porque los diabéticos creo que todos somos así. Es bien raro aquel que se ciña a llevar una dieta de acuerdo a lo que el médico diagnostica, lo que el médico recomienda. Veníamos de traer una donación de aquí por el desvío de Opico. Entonces había una caja como de aquí al poste ese, una caja larga. Y entonces, como no había más quien ayudara, yo agarré de la punta de la caja y el motorista agarró de la otra. Sino que yo la agarré y la fui poniendo despacio en el suelo y se me resbaló. Y yo sentí que la punta de la caja me cayó en el zapato encima, ¿va?
Pero hasta ahí pues, nunca pensé que ese leve golpe me iba a causar el daño. El siguiente día que me levanté al baño, noté que el dedito pequeño del pie izquierdo estaba negro. A las 12 de la noche me estaban atendiendo, desde la 1 de la tarde. Entonces el doctor fue viéndome y me preguntó, lo mismo que usted me está preguntando, que cómo había sido eso. Y le expliqué. Vino, él agarró el dedo así y se le destripó en la mano a él, ¿verdad? Echó ahí un líquido bien raro, ¿verdad? Y me dijo, este dedo hay que cortarlo. Porque si no, me dijo, este dedo está infestado, esa infección le puede causar problemas. Esa infección, me dijo, esa sangre se le puede ir al corazón y eso es tremendo, le va a infectar todo el cuerpo. Y esa misma tarde del siguiente día me cortaron el dedito, ¿verdad? Y me hospitalizaron, ¿verdad? Dejándome en observación para ver el comportamiento de los demás. Porque los médicos tenían presunción de que el pie no estaba siendo alimentado por la sangre, ¿verdad? Sino que como que la sangre, había problema ahí, ¿verdad? Entonces llegó el especialista y el diagnóstico que dio que había que cortar todo el pie. Cuando yo llegué al hospital me dijeron de que le iban a cortar la canilla. Yo le dije, no, le dije yo, porque fíjate, le dije yo que la tenés buena. No, me dijo, ya la tengo podrida, me dijo. Pues cuando yo llegué en la mañana, ya le habían cortado la canilla y le digo yo, ¿cómo te sentís? Le digo, mal, me dijo, porque me la cortaron, te la cortaron al fin, sí, y él llorando. Bueno, fue un impacto, pues, de repente, ¿verdad? La noticia que nos dieron, que él iba a ser amputado de su pie. Ha sido una situación bien difícil de aceptarlo, porque después de verlo a él, pues, con sus pies bien y ver lo que él iba a trabajar, venía una persona bien alegre, una persona bien activa, y después verlo, pues, en una silla de ruedas, ¿verdad? Es bien difícil, ¿verdad?, llegar a entender la situación, pero siempre hemos tenido la fe, pues, en Dios, de que él salga adelante, ¿verdad?, con la esperanza que algún día él tenga su prótesis y pueda salir adelante como antes lo había hecho, ¿verdad? Sabemos de que ha sido una etapa en su vida bien diferente, ¿verdad?, bien difícil, pero gracias a Dios hemos superado poco a poco la situación de él. No te pongas mal porque la canilla te la van a poner, le decía yo. Y me decía él, no, hombre, me decía, ya no me la ponen. Me decía, ¿cómo no, hombre?, le decía yo. Y entonces ya mi hija averiguando a ver dónde le conseguían la prótesis. Y ya, pues ya él tranquilo y ya lo veía yo ya de otro modo. Y así es como él ha llegado hasta este extremo, fíjate. Yo le he dado fuerzas, le digo yo, no, le digo yo, si te la van a poner, no te aflijas, que te sane primero para ponerte. Y así lo he llevado y así lo he tenido ahí. Fíjese que a mí me puso malo, lo voy a decir. Yo que tanto toda la vida me la he llevado de valorudo y que no sé cuándo, cuando me dijeron que me iban a amputar, créalo, yo me estremecí, pues. Gracias a Dios, pues, a personas como ustedes que han venido a ayudarme, a darme buenos consejos, a darme ánimo, a las oraciones que me han ayudado mucho, pues, me han fortalecido. Y hasta aquí mi fe no ha menguado, no ha menguado, eso me ha ayudado mucho, me ha tenido sostenido. Razón tuvo Cristo, pues, en decir de que hay que orar. Una oración le cae más que mejor que un plato de frijoles blancos.
Descarga Megavisión Go desde el App Store o Play Store y disfruta completamente en vivo este 4, 5 y 6 de agosto la 21ª Feria Agostina desde Los Ángeles, California. Megavisión Go, el mundo digital en tus manos. Estás viendo Salud TV. Para hablar de diabetes y de pie diabético no nos alcanzaría el tiempo y desgraciadamente este ya se nos terminó, pero quiero pedirle las palabras finales para la población, doctor Hidalgo. Mantenga buen control de la diabetes, siga las indicaciones de su médico, revísese diariamente los pies y, sobre todo, cualquier lesión leve, consulte oportunamente. Muy bien. Vamos a ver, doctor Cañada. Pues muy bien lo dijo el doctor. Básicamente no hay que desmerecer estos problemas. Usualmente tenemos que estar atentos a todo lo que dijo el doctor y sobre todo mucho cuidado con las etnoprácticas. Muchas veces depositamos confianza en tratamientos o en personas que probablemente no tienen el mejor criterio para manejar estas situaciones y usualmente pasa que nos llegan pacientes complicados por haber pasado por ese primer paso y entonces vamos, hay gente preparada y capacitada para manejar adecuadamente estos problemas. Ese primer paso que las etnoprácticas hay que evitarlas, o sea, todo aquel consejo que le quiera dar la vecina o alguien, algún familiar o algún amigo que no sea ir al médico, por favor, dude y mejor siga las instrucciones de su médico. Licenciado, sus palabras finales. Bueno, quizás en primer lugar, pues que manejar una actitud dócil, una actitud flexible ante las indicaciones del tratamiento médico y de ser posible, pues verse reforzados con un tratamiento psicológico, porque realmente en estos casos pues impacta bastante tanto al paciente como a la familia, y la familia tiene que estar verdaderamente unida para enfrentar este tipo de cambios, porque sí genera un cambio en el estilo de vida, un cambio en la vida global de la familia, ver a su paciente de una manera distinta como estaba antes. Entonces sí, el soporte psicológico y la parte espiritual bien reconfortada para hacerle frente a este tipo de situaciones. Muy bien, y algo que me decía doctor Cañada, que el diabético además tome en cuenta que no debe fumar, ¿cierto? Oh, eso es bien importante porque eso viene a poner más grave la situación vascular, porque al final de cuentas el pie es un problema vascular también, es importante. El cigarro no se lleva con la diabetes. Bueno, el cigarro no se lleva bien con nadie, de hecho, doctor Sí, Nicolic, sí. mucho menos con la diabetes. Bueno, definitivamente el tiempo es oro, ya se nos está terminando, pero quiero agradecerles a nuestros invitados, de verdad, muchísimas gracias, doctor Cañada, Gracias doctor a Hidalgo, ustedes. licenciado. Gracias. Ha sido un placer tenerlos por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. El día de mañana vamos a hablar de pubertad precoz. No se lo pierdan, por favor. Recuerde decirle a los suyos cuánto los ama. Recuerde siempre, en todo momento, cuidar de su salud y sobre todo no pierda sintonía con nosotros. Bueno, que tenga una feliz tarde y que Dios me los bendiga.